Este video cierra el subcurso con una biblioteca de mensajes lista para copiar, adaptar y guardar. No vamos a agregar teoría nueva. Vamos a aplicar lo trabajado en WhatsApp a los 5 casos del curso: Gloria, Hernán, Paulina, Delicias del Valle y Maestranza Elqui. La idea es simple. Cuando una pregunta se repite, su empresa no parte de cero. Parte desde un texto base claro, amable y útil, y luego una persona ajusta el dato concreto antes de enviarlo. Para usar este kit conviene guardarlo con campos visibles, donde dice talla, fecha, cantidad o nombre del producto. Su equipo reemplaza antes de enviar. Si usa un asistente de IA para ordenar estos textos, no pegue conversaciones reales con nombres, teléfonos, direcciones ni condiciones comerciales de clientes. Escriba la situación limpia. Por ejemplo, cliente pregunta por plazo de entrega de uniformes por talla. La IA propone redacción. La persona revisa, completa y firma el mensaje. Partamos con Gloria, el taller de confección de ropa de trabajo y uniformes. Su problema no es falta de oficio, es que muchas consultas llegan incompletas. Antes, cuando una empresa pregunta por uniformes, la respuesta sale así: mándeme las tallas. Es corto, pero obliga al cliente a adivinar qué necesita enviar. Después, claro, para cotizar uniformes necesitamos cantidad por prenda, tallas aproximadas y si requiere logo bordado o estampado. Con esos datos le confirmamos plazo y valor de confección. Otro mensaje clave para Gloria es el de plazo. Antes, se demora como 2 semanas. Eso suena impreciso, aunque el taller trabaje bien. Después, para pedidos de uniformes, el plazo se confirma según cantidad, tallas y disponibilidad de tela. Como referencia, una vez aprobado el diseño y las medidas, le indicamos una fecha de entrega cerrada antes de iniciar confección. Si son 3 personas, como en el caso de Gloria, este mensaje evita comprometer producción antes de revisar capacidad real. Gloria puede guardar este bloque completo. Gracias por escribirnos. Para revisar su pedido de uniformes, envíenos cantidad de prendas, tallas aproximadas, tipo de uso y si llevan logo. Con eso revisamos tela, confección y plazo. Si ya tiene una muestra o ficha de la prenda, también nos sirve. Ese texto cambia la conversación. La empresa que consulta siente que está hablando con un taller ordenado, no con alguien improvisando desde una foto. Sigamos con Hernán, de la distribuidora de insumos industriales y elementos de seguridad. Su riesgo es sonar seco porque responde entre cliente y cliente. Antes, no hay. Eso puede cerrar la venta. Después, en este momento no tenemos stock de ese modelo. Podemos revisar alternativa equivalente con certificación similar o avisarle cuando vuelva a ingresar. Si le sirve, envíenos cantidad y uso requerido. No promete lo que no tiene, pero mantiene abierta una solución. Cuando sí hay stock, Hernán necesita decir más que sí. Mensaje base: sí, tenemos stock disponible de producto en talla o medida indicada. Para confirmar despacho, indíquenos cantidad y comuna de entrega. Si necesita factura a empresa, también podemos preparar la cotización formal. El antes era: sí hay. El después informa disponibilidad, pide el dato que falta y deja claro el siguiente paso. Para una empresa compradora, eso se siente mucho más confiable. Hernán también recibe muchas preguntas por ficha técnica. Antes, se la mando. Después, claro, le enviamos la ficha técnica del producto para que revise certificación, material y uso recomendado. Si necesita comparar con otro modelo, indíquenos la condición de trabajo y le sugerimos una alternativa. Este mensaje sirve para cascos, guantes, calzado o filtros. La clave está en no adjuntar el documento en silencio. El texto explica qué mirar y abre una compra más informada. Ahora Paulina, consultora de capacitación y prevención de riesgos. Sus clientes la evalúan por correo, propuesta y también por WhatsApp. Una mala coordinación puede hacerla ver menos profesional de lo que es. Antes, dígame cuándo puede. Después, con gusto coordinamos una reunión. Tenemos disponibilidad el día y hora, o el día y hora. Si ninguna opción le acomoda, envíenos 2 alternativas y la confirmamos por este medio. El mensaje es breve, pero evita 10 idas y vueltas. La confirmación de reunión también merece texto guardado. Antes, ok, nos vemos. Después,
Reunión confirmada para el día, a las horas, por canal acordado. Participan nombre o cargo de su empresa y nuestro equipo. Revisaremos objetivo de la capacitación, cantidad de personas y fechas tentativas. Si necesita sumar otro tema, nos puede avisar por este mismo chat. Si no corresponde nombrar personas en una herramienta de IA, use cargos o iniciales al preparar el borrador. Paulina también necesita una respuesta elegante para reprogramar sin sonar desordenada. Antes, no puedo a esa hora. Después, gracias por avisarnos. Podemos reprogramar la reunión para el día y hora o para el día y hora. Mantenemos el mismo objetivo de revisión y dejamos pendiente solo la nueva confirmación. Si el cambio viene desde su empresa, el texto puede decir: necesitamos ajustar la hora acordada. Le proponemos estas dos alternativas para no retrasar la coordinación. Pasemos a Delicias del Valle. Esta empresa habla con ferias, supermercados y posibles compradores para exportación. No puede usar el mismo WhatsApp para todo. Para pedido mayorista, el antes sería: sí, vendemos por mayor. Después: sí, trabajamos pedidos mayoristas para tiendas, cafeterías y distribuidores. Para enviarle condiciones comerciales, indíquenos productos de interés, cantidad estimada y ciudad de entrega. También podemos compartir formatos disponibles y vida útil del producto. Suena más preparado y filtra mejor la consulta. Para pedidos de feria, el tono puede ser más directo y operativo. Antes, reserve por acá. Después: sí, puede reservar para retiro en feria. Indíquenos producto, cantidad y horario aproximado de retiro. Le confirmamos disponibilidad antes de dejarlo separado. Este mensaje evita llevar productos sin claridad o prometer unidades que se venden durante la jornada. Si el equipo de feria es pequeño, conviene que la respuesta sea aún más simple y que una sola persona confirme reservas. Cerramos los casos con Maestranza Elki. En una empresa con 2 turnos y varios equipos escribiendo, WhatsApp no puede depender del estilo de cada persona. Para coordinación con proveedores, el antes es: ¿cuándo llega? Después, necesitamos confirmar fecha y hora estimada de entrega del material solicitado. Favor indicar si el despacho viene completo o parcial y si requiere descarga con apoyo de nuestro equipo. Con esa información coordinamos recepción en planta. Es firme, claro y sirve para operación. Para avisos de turno, el texto debe llegar sin adornos. Antes: mañana cambio. Después: aviso de turno. El ingreso del segundo turno se mantiene a la hora habitual. La entrega de equipos se realiza en bodega antes de iniciar faena. Supervisión confirma asistencia al cierre del turno anterior. Si el aviso cambia una instrucción, debe decirlo explícito. Cambio de instrucción. La reunión de seguridad se realiza en sector mantención, no en sala principal. En turnos, la ambigüedad cuesta tiempo. La biblioteca completa no necesita ser enorme. Para Gloria, medidas y plazos. Para Hernán, stock y ficha técnica. Para Paulina, agenda, confirmación y reprogramación. Para Delicias del Valle, pedido mayorista y pedido de feria. Para Maestranza Elki, proveedores y avisos de turno. Guarde estos mensajes, pruébelos una semana y ajuste lo que su equipo realmente usa. Si una frase no ayuda a responder más claro, se cambia. Lo importante es que WhatsApp deje de sonar apurado y empiece a mostrar el tamaño real de su empresa. Con esto termina el subcurso de WhatsApp. La mejora no está en escribir mensajes largos, está en responder con intención, recibir la consulta, entregar el dato posible y dejar claro el siguiente paso. Desde aquí, cada empresa puede armar su propia carpeta de respuestas guardadas, revisar quién las usa y mantener una sola voz frente a clientes, proveedores y equipos internos. En el próximo subcurso, ese mismo cuidado pasa a correos y textos más formales.